¿Yo qué? Pues, aquí mismo. Qué bien. Donde... Bueno, allí voy. Te la mano. Sí, me oyes. Sí, pero no te oigo. Te oyes, te puedo esto. Me oyes, ¿no? Te oyes vía salón. Buenas tardes, señoras y señores, presidente, vicepresidenta. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva mesa de debate en formato de charla que cierra el ciclo Conversaciones con Manuel Gallego. Disculpas por el pequeño retraso motivado por temas de los micros de la técnica. Creación, idea, territorio, economía, global, local, tradición, modernidad, habitabilidad, técnica, honestidad, sinceridad, compromiso, incluso fuegos artificiales. De todo eso se habló, fueron conceptos desgranados en las muy ricas intervenciones que hemos tenido con los amigos de Manuel Gallego y que compartieron con él sofá y charla para disfrute de todos nosotros que tuvimos la oportunidad de gozar la semana pasada en este auditorio. Hoy cerramos el ciclo con un tema que seguro continuará alimentando el debate iniciado el jueves pasado, de la semana pasada, que, alentado y espoleado desde esta magnífica tribuna y tertulia, fue enriquecido sobremanera por las intervenciones de todos ustedes, público asistente. Para charlar, debatir, reflexionar, argumentar, plantear y, por supuesto, discrepar acerca de dónde se encuentra y hacia dónde se dirige la arquitectura española en el momento convulso en el que estamos viviendo, contamos con la presencia esta tarde, junto a Manuel Gallego, de Miguel Ángel Valdellou, a la izquierda de Manuel Gallego, arquitecto, Freddy Massad, a su derecha, arquitecto y crítico de arquitectura, y Javier Armesto, acompañando al señor Valdellou en aquel sofá, periodista. Miguel Ángel Valdellou es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid, con premio extraordinario. Ha dirigido tesis doctorales, formado parte de tribunales de oposición a catedrático, profesor titular y de doctorado, y ha dirigido el Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Nombrado catedrático emérito por la Politécnica de Madrid en el año 2012, ha comisariado importantes exposiciones de arquitectura, ha publicado numerosos trabajos de investigación histórica sobre arquitectura contemporánea española y ha publicado más de 150 artículos en revistas profesionales. Ha colaborado en la redacción del Macmillan Dictionary of Architects y del Diccionario Bibliográfico Español. Freddy Massad, aquí a la derecha del maestro Gallego, es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, crítico de arquitectura en el diario ABC, colabora con diferentes medios internacionales y nacionales especializados en arquitectura y diseño, especialmente en Europa y Sudamérica, y desde marzo de 2013 tiene a su cargo el blog de arquitectura de la edición digital de ABC, La Viga en el Ojo. Amplia experiencia en el campo de la docencia de la arquitectura, es actualmente profesor de la asignatura Teoría y Crítica de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña y es profesor invitado ad honorem de la cátedra TSLS Ledesma de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, Javier Armesto, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra, ha desarrollado toda su carrera periodística en el diario La Voz de Galicia, donde actualmente es jefe de las secciones de Sociedad, Cultura y Alta Definición. Especializado en temas de arquitectura, diseño y nuevas tecnologías, ha entrevistado a las grandes figuras del panorama actual, entre ellos Premios Pritzker y reciente Premio Nacional de Arquitectura 2015 Rafael Moneo, Jean Nouvel, Zaha Hadid, Álvaro Sisa, Eduardo Souto de Moura, en fin. Una vez más, gracias a todos ustedes por estar esta tarde en la Fundación Barrié. Les recuerdo que la exposición Manuel Gallego Arquitectura 1969-2015 está abierta hasta este domingo. El que haya tenido la oportunidad de verla, le recomiendo que vuelva a pasearla porque es un espacio y un clima agradable para conocer la arquitectura de primera mano, la arquitectura sincera, la arquitectura de Manuel Gallego. Y quien no la haya visto, pues le invito a que todavía tienen disponible hasta el próximo domingo. Por último, les agradecería que por favor desconecten sus teléfonos móviles antes del comienzo de esta charla que va a estar a punto de comenzar para evitar interrupciones e inoportunas distracciones. Sin más, muchísimas gracias por su presencia. Tiene la palabra Manuel Gallego. Bueno,
hemos cambiado de formato de 3 a 4, con lo cual se complica un porcentaje altísimo en la conversación, ¿no? Porque somos más, ¿no? Pero en contraposición, yo pensaba no hablar, para seguir siendo 3, ¿no? Pero había una razón que lo voy a comentar, pero voy a comentar algo. Voy a comentar algo y dar las razones. Tengo unas notas, las voy a leer. Voy a aprovechar, como siempre, que soy el primero para hablar. Para hablar el primero ya y poderme callar después y dejaros tranquilos, ¿no? Pero yo pensaba dar ya paso a los críticos inmediatamente, ¿no? Y decía, lo podría hacer únicamente para recordar, si hablo, recordar que he vivido trabajando relacionado con la arquitectura los últimos 50 años prácticamente, ¿no? Que al hablar del panorama de la arquitectura española, me imagino que no abarcaréis mucho más de los 50 años. Y entonces casi como podría decir, yo como testigo puedo decir que no tiene nada que ver el testigo, pues puede estar presente y no enterarse, pero vamos, de algunas cosas sí podría comentar, ¿no? Entre otras cosas tampoco soy crítico, carezco de conocimientos y conozco mis limitaciones. Eso es otra de las cosas por las que limito mi trabajo. Por otra parte, soy muy subjetivo al hablar de estos temas, porque cuando haces arquitectura hablas de ella a través de lo que haces o de lo que quieres hacer. Y entonces es un pensamiento muy lineal, siempre lo ves desde un mismo punto de vista, que no es un tema precisamente muy de crítico, ¿no? Que tiene que profundizar con un cierto distanciamiento también de los temas, ¿no? Pero como arquitecto, que yo creo que tengo que adoptar posturas críticas, eso sí lo sé. Críticas con lo que me rodea, simplemente porque creo que se puede mejorar. Y ya estoy diciendo pocas palabras, pero estoy explicando un poco cómo pienso, ¿no? Estoy descubriéndome completamente y lo hago con completa conocimiento, ¿no? Aunque también sé que se me puede decir, bueno, pues en lugar de hablar, si eres arquitecto, habla en tus obras y cállate ahora. Lo cual lo admitiría perfectamente, pero también voy a comentar algo, aparte de eso, ¿no? Yo pienso que la arquitectura se debe hacer para resolver una necesidad y además conseguir que sea bella, que sea hermoso el resultado. Por lo tanto, satisfacer una necesidad, eso me lleva al sujeto de la arquitectura, que es el individuo, el uso de la arquitectura, la construcción de la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, diríamos que resuelve necesidades sociales y resuelve necesidades personales. Cada uno tiene su manía y su punto de vista que quiere expresar. Punto de vista que muchas se va construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Que es la personalidad que pueda tener, que pueda llegar a tener, ¿no? Confieso además que busco en la arquitectura una coherencia entre la forma y el contenido. También lo dejo caer porque eso explicará por qué pienso, ¿no? Y otra cosa que añado es que yo creo firmemente en la capacidad liberadora del arte. Yo creo que el arte no es un juego, no es un añadido en la vida, sino que es un elemento consustancial con la vida y que hace que la vida pueda ser mejor. Creo eso. En realidad hablo sobre la experiencia vivida ya larga, que va desde que empecé yo, cuando se hablaba del movimiento moderno y de las vanguardias y de todo eso, y sus maestros, el tema este complejísimo que nos podría llevar también aquí una discusión larga, una reflexión larga, porque siempre hemos llegado tarde a él. Pero bueno, esto lo voy a dejar entre paréntesis y queda ahí, ¿no? Conocí las dificultades de la información en España, en aquella época. Cuando una revista o cuando una noticia era ansiada y era venerada, ¿no? Yo tengo revistas de impresión malísima que para mí significaron un descubrimiento, una información, algo extraordinario. Era un esfuerzo el conseguir la información. Esto es así, ¿no?
y cómo se buscaba una salida desde el aislamiento, cómo se buscaba una salida a la arquitectura que se había renunciado a ella, ¿no? Y vi con emoción cómo se vislumbraban salidas y cómo se iniciaron todas las salidas. Asistí a ver cambiar las ideas. En 50 años es increíble lo que ha cambiado, casi como la vida normal, ¿no? Pasó de la crítica al movimiento moderno, pasó el movimiento del brutalismo, pasó el TIN 10, pasó la tendencia, pasó los metabolistas, pasó el equigran, pasó, y sigue pasando. Y pasó la oleada posmoderna, a la cual muy pocos nos resistimos, al posmoderno más historicista, ¿no? Y como es natural, todo sigue cambiando, afortunadamente. Todos y cada uno de nuestros movimientos tenían sus razones. Se olvidaron. Eso es lo que me llama la atención y señalo, ¿no? Cómo un periodo tan fértil y de ideas que no eran contrapuestas pudieron quedar en el olvido, con tanta facilidad fueron apartadas al olvido, ¿no? Nosotros clasificamos las arquitecturas según sus afinidades, como es señalado, brutalismo, tendencia, Aldo Rossi y todo esto, ¿no? Pero no nos damos cuenta normalmente que la clasificación es una forma de conocimiento empobrecedora, la clasificación de la arquitectura, porque la obra al clasificarla la vemos de acuerdo a lo que tiene en común con otras y nos olvidamos de lo que tiene de energía cada obra en sí, de su capacidad de destructora y provocadora que tiene la arquitectura en cuanto a obra de arquitectura singular, que marca jalones en la historia de todo, ocurre con todo el arte exactamente igual, ¿no? Me pregunto, ¿y la capacidad provocadora de la obra? ¿Se olvida o no se oye? Eso parece, vamos. Además de que se olvida la obra y su capacidad emocional, se olvida la fecha en que la sale. Hoy es muy normal que todo se iguale, ¿no? Y así resulta confuso la comprensión de la evolución de los cambios. Porque estos no se improvisan, tienen su justificación. Se habla de una arquitectura, se expone una arquitectura, se comenta y se utilizan ejemplos cuando uno es exactamente la copia del anterior. Es sorprendente y un fenómeno de nuestra cultura. Un fenómeno de nuestra cultura en que la copia adquiere el mismo valor que el original. Casi todo ha cambiado. De la clásica enumeración de la Carta de Atenas, de esparcimiento, habitación, esparcimiento, trabajo y circulación, bueno, no se parece ninguna. Todo ha cambiado radicalmente. Todo ha evolucionado. Todo es distinto. Además, los instrumentos de proyectar son distintos. La tecnología del proyecto ha cambiado. La tecnología de su construcción también. Y el ejercicio profesional es totalmente diferente. Y no me refiero a los últimos años en España, sino en general. Ha cambiado radicalmente. Hoy resulta casi antropológico o etnográfico hablar de la relación que hay entre la arquitectura y la necesidad. Porque las necesidades que se conocen normalmente no se satisfacen con la arquitectura. Hay viviendas paradas, faltan viviendas, hay instituciones teatros, campos de deportes que no funcionan, que se hicieron. Sobre todo lo conocemos muy especialmente en España con la burbuja inmobiliaria, el exceso de cosas que se han hecho, ¿no? Hay otras necesidades que son creadas exclusivamente para el consumo y esas no se conocen, esas son más difíciles de precisar. Por lo tanto, la relación necesidad-arquitectura es mucho más compleja. No es que no exista, es que es mucho más compleja. Muchas veces la arquitectura responde a un tema de oportunismo político, oportunismo social, de propaganda, de utilización. Es muy compleja la relación, no es aquella que había, ¿no? Que vivimos una época diferente es tan obvio que no solo en la arquitectura, ¿no? En la ciudad, ¿no? Lo que provoca la globalización lo hemos visto en las reuniones de las conversaciones que hemos tenido aquí. La ciudad la llamamos por lo que tiene de diferencia con la que histórica, con la que aún recordamos.
ciudad difusa, ciudad collage, ciudad de rupturas, ciudad informacional, ciudad distópica, ciudad etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una pone énfasis en algo que es evidentemente distinto. La ciudad ha cambiado radicalmente. El espacio de la ciudad ha cambiado. Los edificios, aparecen edificios de usos nuevos, aparecen los híbridos, los grandes complejos de contenedores de la administración, aparece algo que no existía. Hoy casi todos los edificios de instituciones donde asiste la gente y donde pasa la gente se transforman en centros comerciales. Las estaciones, los aeropuertos, los museos, son centros sociales y centros... son fenómenos que están ocurriendo y que han cambiado. Los paradigmas han cambiado, la relación con la naturaleza y lo construido y la ciudad ha cambiado. Lo digo insistiendo un poco lo tremendo que son los cambios que ha habido, ¿no? Todo cambió y la arquitectura lo hizo, pero solo casi en la apariencia. Hablo de lo más significativo. Esa es mi opinión. Se evolucionaron las formas, se adquirió una extraordinaria nueva libertad. Se adquirió una nueva potencia de la imagen, que siempre fue fundamental, pero adquirió un nuevo significado. Pero se quedó ahí. Hoy se valora fundamentalmente la apariencia. Cambia el producto según las reglas del mercado. Se consume. La arquitectura que cambia parece un juego. Y además parece un juego divertido. Y la arquitectura es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo de sentimiento, es un esfuerzo de búsqueda, es un esfuerzo de muchas cosas, pues parece solamente un juego divertido. Destaca en ella su carácter cada vez más objetual, el valor de la piel envolvente, así como la aceptación de los síntomas de nuestra realidad compleja, la complejidad, el caos, la ruptura del interior-exterior, la fachada, la cubierta. Todo esto aparece reflejado en la arquitectura, aparece edificios que tienen la cubierta que es igual que el techo, que tienen vegetal en las paredes, todo envolvente, todo objetos. Bueno, se podía detallar y precisar hasta sacar modelos de todo ello, ¿no? Un nuevo lenguaje universal se está imponiendo, eso es lo que yo creo. Que a fuerza de que ser dispares, hoy todos sabemos cuando una cosa está la última. Entre comillas quiere decir tiene un carácter de actualidad, cuando parece moderna, cuando parece actual. Tiene que manejar ciertos materiales, cierta situación, y lo que es más sorprendente en el creador, no hay rebeldía ante la situación, no hay búsqueda, no hay lo que podría ser lo que en España de hace muchos años, no 50, pero un poco menos, pues se luchaba por conseguir con la poca información que había, porque se miraba más hacia adentro y hoy se ve más el conjunto de lo que nos rodea. La crisis económica hizo reconsiderar teóricamente la arquitectura del exceso. Del despilfarro me pregunto, bueno, depende, es más complejo la definición que eso, ¿no? Pero sí es verdad que podríamos decir una arquitectura que se excedía en forma, se excedía en costo, se excedía en tecnología, se excedía en todo, ¿no? Esto el despilfarro, como es lógico, lo puso en su sitio. Pero yo creo que también se está considerando su estética. Yo creo que vuelve a haber una estética de lo pobre, ¿no? Vuelve a haber una estética de lo inacabado, vuelve a haber una estética de la situación en que vivimos. Es como si, da la sensación como si nos moviéramos en un terreno en el que solo podemos hablar de la apariencia y especuláramos con la apariencia como un producto más en el mercado. Esto es lo que me parece a mí. Digo, pero todo, casi todo, lo más importante sigue igual. Ahora culturalmente se consume una arquitectura de la crisis, economía y sostenibilidad, otro maquillaje que busca otra apariencia para el consumo. Soy un poco cínico, si cabe decir, ¿no?, en estas afirmaciones, porque podría defender que sostenibilidad es un camino abierto de esperanza, podría hablar de que en todas estas conquistas se han conquistado cosas positivas. Claro que sí, no quiero ser demagogo, pero sí es verdad que en el fondo yo racionalmente soy pesimista. Yo creo que para que ocurra algo importante lo tiene que demandar una mayoría social. Si no, no.
yo creo que tiene que demandar una nueva forma de vida. Si no, no. Seguiremos lo mismo. Y antes tiene que valorarse la arquitectura, cosa que no se hace actualmente. Yo creo que no se valora prácticamente nada, salvo círculos culturales, salvo situaciones especiales. Me refiero en el peso de la sociedad, en el peso general de la sociedad. Bueno, esto es lo que yo pienso, más o menos resumido, sí, me quedé en cosas por el medio, pero desde ese punto de vista yo creo que la arquitectura actual española está en el camino que está la arquitectura mundial, exactamente el mismo camino. Y creo que los últimos avances han sido pequeñísimos. Si tenemos en cuenta que todo ha cambiado, la arquitectura cambia en apariencia, cambia en decoración. Quiero que me contradigan mis contertulios. Dejo la palabra. ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? Sí, sí. Bueno, pues por alusiones. Por alusiones. Tengo que decir primero que estoy muy agradecido de poder estar en semejante compañía, es decir, y en semejante compañía. Porque esto da la oportunidad de decir cosas que generalmente no tiene uno ocasión de decir, por lo menos de una forma distendida, ¿no? Aquí estamos, supongo que entre amigos. A veces las cosas que se dicen en clase, entonces no se está entre amigos. A veces se dice en un foro exclusivamente profesional, tampoco se está entre amigos, en ese sentido mucho menos amigos. Y en general uno tiene la sensación de que a nadie le interesa lo que uno pueda decir. En consecuencia, uno se calla habitualmente. Pero el callarse no quiere decir que se esté de acuerdo en silenciar lo que uno piensa, sino todo lo contrario. Y esta es una magnífica ocasión, al hilo de la exposición magnífica de Manuel Gallego, que lo es porque refleja fielmente una magnífica arquitectura. Digo una ocasión magnífica para decir alguna cosa, no sé si pertinente o no, espero que no sea demasiado impertinente. En la invitación que se nos hacía a participar se hablaba, o se decía que podíamos hablar del pasado, más o menos pasado, presente y futuro de la arquitectura española, es decir, una manera de incitarnos a hacer una reflexión pública sobre cuál era nuestra opinión de una situación en la que vivimos de una manera activa desde hace ya bastante tiempo. La verdad es que yo, por circunstancias personales de esta última semana, no he tenido tiempo de pensar en lo que iba a decir. Además, Manolo me dijo, no pienses en nada. Pues bueno, nada, no pienso en nada. Pero eso es imposible, o sea, no pensar es tan difícil como pensar. Total, que tomé unas notas, lo hago con cierta frecuencia, pero luego no las miro, porque es lo peor que uno puede hacer, mirar las notas. Simplemente tomar las notas servían para reflexionar sobre alguna cuestión que nos trae aquí. Pasado, presente y futuro de la arquitectura. Hasta donde uno alcanza ese pasado, presente y futuro, el pasado fundamentalmente, lo consideramos a través de la bibliografía que se ha ocupado de ese pasado. Bien, pero no corresponde a nuestra experiencia personal. Creo que tiene más sentido hablar de nuestra experiencia, en todo caso apoyándose en lo que se ha dicho. Y hasta donde me llega mi experiencia, que tiene que ver con una vocación por ser arquitecto, porque la arquitectura piensa uno que es un producto cultural altísimamente emotivo, además de ser útil o de querer ser útil, siempre he oído hablar de la crisis. La arquitectura española ha estado en crisis desde que yo tengo uso de razón. Todo el mundo ha mencionado la crisis. Ahora hemos hablado, o estamos todavía en el eco de la burbuja inmobiliaria que ha producido o ha sido causa en parte de esa crisis en la que estamos inmersos, una crisis económica, social, etc. Pero esa crisis no revela nada más que la existencia de una crisis anterior y más grave, que es, yo entiendo, por simplificarlo de alguna manera, una crisis de conciencia, una crisis de identidad, una crisis de crecimiento no asumido, una crisis
que se ha venido larvando durante muchos años en este país. Desde el punto de vista de la arquitectura, por supuesto, pero la arquitectura no es un producto ajeno a la sociedad, sino que está totalmente contaminado por lo que sucede a su alrededor. No puede ser de otra manera. La arquitectura es un arte útil, en el mejor de los casos, como decían en el 19. No sé hasta qué punto es útil, muchas veces, o si es más artístico lo que es inútil. No sé, sería una discusión a plantear. Pero siempre he oído hablar de la crisis. La crisis de la arquitectura en los años 50 se explicaba como una crisis de distanciamiento de lo moderno. En los años 40 se hablaba de esto, era imposible. Y he oído a los protagonistas de la arquitectura española, los más significativos, quejarse de distintas maneras de la existencia de esa crisis, que era, entre otras cuestiones, las que les impedía a ellos hacer la arquitectura que hubieran hecho al margen de esa crisis. En España hemos tenido unas promociones de arquitectos titulados entre el 40 y el 50 y tantos, difícilmente superables en el ámbito europeo. Y a todos ellos, excepto quizás a uno o dos, pero que justificarían por su anomalía el sentir de todos, todos se quejaban de la falta de información. España, por razones históricas, estaba al margen de los circuitos informativos, no tenía los arquitectos españoles noticia de lo que se producía en otras partes y parece que esa falta de información limitaba mucho su capacidad creativa. Bien. Tiempo después empezó a ponerse en valor la capacidad creativa de esos arquitectos que se quejaban de la crisis. Las crisis que seguían existiendo fueron depositándote en otra serie de cuestiones, ideológica en una gran medida, una crisis económica también, una crisis de crecimiento, etc. Pero de todos los arquitectos que se quejaban de la crisis, siempre me llamó la atención que se quejaban más de la falta de información aquellos que, gracias a esa falta de información, tuvieron que realizar un esfuerzo enorme de conocimiento propio y de reflexión sobre su propia disciplina. Bien, por seguir un poco el hilo de lo que planteaba Manuel Gallego hace un ratito, de esos cambios que se han producido, si en los años 50 y principios de los 60 la queja era la falta de información, que yo pensaba que era buena porque había producido un esfuerzo por conocer aquello que se desconocía, en los años siguientes y en los años más próximos, ni qué decir, lo que se ha producido es un exceso de información que no ha sido naturalmente asimilada porque lo que no ha evolucionado es nuestra capacidad para asimilar la información que se nos daba. Si antes cualquier texto, cualquier planta dibujada en una revista profesional era asimilada, leída, estudiada, memorizada, redibujada, en los momentos actuales esa información pasa a ser poco menos que superflua, ni se tiene en cuenta, se acumula en una especie de magma sin significado y no produce conocimiento, Ahora el conocimiento no se busca, porque se supone que existe y basta con apretar un botón para que aparezca el conocimiento entre comillas. No es conocimiento aquello que se desconoce, no es conocimiento aquello que no se asimila, es simple información en el peor sentido de simple, sin sentido y sin significación. Uno echa de menos que un camino iniciado hace ya suficientes años no se haya seguido, un camino de esfuerzo, quiero decir, no se haya seguido entre los profesionales, de manera que se ha producido un profesional que seguía movimientos constantes, evanescentes, frágiles y fugitivos de aquellas modas que se iban imponiendo a través de ese proceso de exceso de información. De tal manera que casi todos los arquitectos siguientes a esa generación de maestros, alguna excepción existe, han caído en la vorágine de la persecución de figuras efímeras, de imágenes más o menos atractivas, de tal forma que cuesta mucho trabajo, después de esa generación, encontrar maestros reconocibles por su sentido poético. Es la poética la que marca la estabilidad creativa de un arquitecto, de un poeta o de un escritor o de un pintor. No se puede cambiar, hay excepciones, Picasso sería siempre el caso paradigmático, ¿no? Pero lo normal, lo que se acepta por norma, es la evolución en un sentimiento artístico que se elabora y se gestiona a través de la asimilación de los movimientos y del exterior, que se contamina adecuadamente de lo que produce el contorno. En la situación actual,
es dificilísimo encontrar a alguien que pueda mantenerse en una poética estrictamente personal y elaborada, porque eso exige, entre otras cosas, el aislarse del mundo. En un momento determinado de estos cambios de crisis se habló mucho de la autonomía de la disciplina. Era una de las cosas que había que perseguir, la autonomía de la disciplina, porque se cayó en cuenta que la disciplina corría el riesgo de contaminarse en exceso y de perder su sentido profundo. Luego había que recuperar aquello que se sentía que se perdía. Ya se ha perdido incluso el sentido de la autonomía. La disciplina se ha incluido en una vorágine globalizada que no tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido, que no se recuerda en absoluto. Y esto me lleva a pensar, porque es una cosa que me preocupa, y lo digo públicamente, que estamos en una sociedad fundamentalmente desmemoriada, es decir, que no hace ningún esfuerzo por consolidar la memoria. Sí hace esfuerzos, al contrario, por consolidar como memoria lo que son recuerdos que no son compartidos. Entre recuerdo y memoria hay una diferencia fundamental. La memoria solamente es personal, individual y además en cierto sentido intransferible. El recuerdo es aquello que presuntamente recordamos. Para ir a ver un museo es previamente recordar qué es lo que vamos a ver y se hace un pabellón, museo anterior, que es de interpretación, para que seamos capaces de interpretar aquello que no somos capaces de comprender porque no estamos libres. Claro, las crisis tienen sentido solo cuando hay un problema de entendimiento entre la producción intelectual y la material. Pero para resolver la crisis surgieron los críticos, y la crítica solamente tiene sentido si existe criterio. Ni en los críticos existe criterio, porque están movidos con excepciones, están movidos por ciertos intereses espurios, digamos, pues resulta que todo contribuye a mantener en una situación de incertidumbre no científica, en una incertidumbre difusa, que permite que se puedan manejar los hilos de aquellas personas que no tienen criterio, es decir, la inmensa mayoría. En ese sentido, la arquitectura no es una producción autónoma, ni en España ni en ninguna parte del mundo. Es algo que está perfectamente involucrado en un movimiento de desfiguración, de descontrol absoluto, del cual se benefician las fuerzas, iba a decir emergentes, pero también las emergentes parece ser. Es decir, ¿qué pinta el arquitecto en semejante vorágine? La arquitectura nada en absoluto, porque es un producto más del merchandising, ¿no? Antes, en los años 60, se habló de la cultura de masas, la arquitectura de masas, como un impedimento, un obstáculo a la producción de arquitectura, entre comillas, culta, como si la cultura no pudiera ser de masas. En estos momentos ya ni siquiera se habla de esta cuestión. Se da por sentado que la cultura es algo y la arquitectura es algo que se produce sin ningún tipo de control de la propia disciplina. Nos hemos liberado, entre comillas, de la disciplina. Nos hemos liberado, entre comillas, de la memoria. Eso no es casual, eso se está produciendo intencionadamente. ¿Quién lo controla? Yo creo que nadie. Habría que ser marxista-leninista para pensar que existe una mano que mueve la cuna. No, eso yo creo que ni en el mejor sueño a Marx se le podría pasar por la cabeza. Este es un problema de falta de interés, de falta de interés por conocerse, de falta de interés por esforzarse, de falta de interés por valorarse a uno mismo, por falta de interés en ser una persona individualizada. Nos hemos masificado, nos hemos cosificado, diría algún autor. De tal manera que la arquitectura es consecuencia de esa situación. ¿Qué pinta el arquitecto en todo esto? Está al servicio de todo ese sistema, no es más que un colaborador necesario de todo incluso de la burbuja inmobiliaria, alguien que no tiene conciencia, iba a decir de clase, no tiene conciencia de profesional, no sabe de qué va su profesión porque no reflexiona, a nadie le interesa que se reflexione, no se reflexiona en las escuelas, no se reflexiona en la profesión. Aquel espíritu de cuerpo que en principio del 19 ya formalizó como colegios o como corporaciones profesionales a los arquitectos que entonces empezaron a servir a la burguesía, en este momento ha desaparecido y no parece que se pueda recuperar. Tampoco pienso que, esa es ya opinión
sea recuperable o sea deseable que se recupere. Las circunstancias son las que son y el arquitecto no puede hacer absolutamente nada como individuo ante semejante fenómeno. Pero como individuo tiene también su responsabilidad. De la misma manera que solo se vive una vez, tenemos por lo menos la posibilidad de vivir decentemente. Y como arquitectos profesionales tenemos alguna alternativa. Y la única que se tiene, entiendo yo, puede haber otras, pero desde mi punto de vista la única es la de ser un resistente. El arquitecto puede resistir a todas estas contaminaciones externas, naturalmente con un grandísimo esfuerzo y ninguna retribución social, porque a la sociedad no le interesa al arquitecto que piense por su cuenta. ¿Y cómo se piensa por su cuenta? Con mucho esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo. Centrándose en lo que se hace, centrándose en el lugar y sobre todo procurando que la memoria de un individuo, la propia experiencia, decante en productos que acaban siendo por eso mismo emotivos. La belleza es el producto necesario y evidente de un trabajo interiorizado que asimila y decanta la propia experiencia. Sin eso no existe emoción ninguna. Y se puede cambiar a lo largo del tiempo en una poética que evoluciona de una forma razonable. Acabamos de ver en Madrid una exposición extraordinaria de Kandinsky, que era, vamos, de ponerse los pelos de punta el ver esa exposición. ¿Y cuál era el tema? ¿Qué más me da? No hay que explicarlo. Los niños pequeños iban a ver esa exposición y lo veían, y había gente mayor que tenía que leer las cartelas para saber qué es lo que podía opinar de aquello, y gente que va con los auriculares puestos. A mí me parece bien, pero me parece insuficiente, me parece que es tergiversar las cosas. La arquitectura, como la pintura, como la música, hay que escucharla, hay que leerla, hay que vivirla libremente, pero para eso hace falta fomentar el criterio, y el criterio exige un esfuerzo de individualización. En la sociedad de masas actuales, que ya Humberto Eco, recientemente fallecido, dijo o apocalípticos o integrados ante la cultura de masas. Es decir, Humberto Eco fue capaz de escribir luego magníficas novelas leídas como bestseller, prácticamente, no sé si entendidas o disfrutadas, pero desde luego compradas como bestseller. Puso el dedo en la llaga hace ya mucho tiempo. Mientras no seamos capaces de rescatar al individuo con todos sus defectos, sus ventajas, sus capacidades. Cuando uno ve un niño pequeño y piensa que ese niño pequeño es un potencial por descubrir y por explorar, y luego ve que de mayor el resultado es la frustración constante de cosas no conseguidas o cosas mal aprendidas por delegación. Yo en clase siempre decía, no hay peor tonto que el que lo es por delegación, con lo cual el delegado de clase se ponía nerviosísimo. Pero es que, claro, ser tonto por propia iniciativa puede estar muy bien, pero ser tonto por delegación es el colmo. Es decir, no es que seas tonto, es que te dicen lo que tienes que decir para ser tonto. Por otra parte, yo decía, no menosprecéis a los tontos, que ellos os harán menos tontos por comparación. Yo qué sé, es decir, no sé si es posible que el arquitecto pueda sobrevivir. Desde luego el arquitecto en el que uno piensa, el arquitecto en el que uno ha depositado muchas experiencias, un arquitecto como Manuel Gallego, no sé si son figuras que puedan sobrevivir a una situación así. Creo que sí. ¿Cuánta gente hay dispuesta a hacer el esfuerzo? Yo en clase preguntaba con frecuencia, ¿qué queréis ser de mayores? A mis alumnos, y entonces muchos se quedaban diciendo que este profesor está absolutamente gaga, porque preguntar esto, qué tontería, queremos ser arquitectos. Y de repente un año, a 15 o por ahí, un alumno levantó el dedo y dijo, yo quiero de mayor estar en el estudio de un arquitecto que me pague las horas que estoy delante del ordenador. Me quedé absolutamente chafado, porque aquello no correspondía con mis ideas, pero entendía que era un producto de la época. Y a continuación pregunté, ¿y quiénes más estáis de acuerdo? Todos levantaron la mano. Evidentemente se había producido un cambio de paradigma, la gente ya pensaba de otra manera. Pues ¿qué le vamos a hacer? Yo me entristecí mucho y a partir de ese momento decidí que mi tiempo había pasado, probablemente no tenía nada que ofertar a aquellos chicos. Y aquí hay alguno que seguramente ha sido alumno mío. Pero no me dejé vencer por el pesimismo, sino todo lo contrario. Es decir, hay que hacer
como dicen ahora los políticos, hay que hacer campaña. Hay que hacer campaña para decir, todavía es posible que no nos coman el tarro, todavía es posible hacer arquitectura magnífica para que la gente pueda vivir en ella tan estupendamente como se vive en la exposición de Manolo, que uno ve que se puede vivir en esas casas, en esas arquitecturas. Pero esa arquitectura, para que sea evidentemente vivible y apropiable por la gente que la habita, no se tiene que notar. Nuestro común maestro decía, la mejor arquitectura es la que no se nota. Efectivamente. ¿Cuánta de la buena arquitectura hoy día no se nota? ¿Y cuánto se nota la que se dice que es buena arquitectura y no lo es? Estuvo el otro día José Luis Cuerda, que no sé si tiene algún premio Goya, pero supongo que sí, porque habrá que decir, ¿y quién no tiene un premio Goya entre los cineastas que están aquí? Y unos, pues yo. ¿Tú quién eres? Es que me dedico a otra cosa. Los premios Goya se reparten todos los años como churros y es muy difícil que en un país que produce 10 películas al año, pongamos, y se producen 50 premios Goya, alguien no tenga un premio Goya. Pues algo así empieza a suceder con la arquitectura. ¿Quién no tiene un premio? Porque los arquitectos salen de la escuela queriendo concursar, es decir, queriendo ser famosos, queriendo ganar un premio. ¿Y cómo lo consiguen? Comiéndole el tarro al tribunal de turno a través de dibujos que no comprenden ni ellos mismos. Bueno, es posible todavía, pero requiere un esfuerzo. Hagamos campaña. Estamos dispuestos a hacer campaña, supongo. Pues empezamos a pasar unos papeles, quien se apunte aquí dice que hace campaña, pero hay que demostrarlo con los hechos. Y eso supone, entre otras cosas, renunciar a muchas cosas. Estar expuesto a un maltrato social, o no al buen trato social que nos merecemos los que pensamos que es posible salvar al país. Porque la arquitectura no es más que la consecuencia del país en el que estamos, y el país es el mundo. El país es el mundo. ¿Hacen falta arquitectos en el mundo? Por supuesto. ¿Cuántos? Ni se sabe. ¿Qué tipo de arquitectos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo se fabrica un arquitecto? ¿En las escuelas de arquitectura? Quien haya pasado por las escuelas de arquitectura sabe que no. En las escuelas de arquitectura no se fabrican arquitectos de estos que yo digo. No, se fabrica otra cosa. Un potencial premio Goya. Yo creo que se nos había llamado aquí, entre otras cosas, para incordiar algo, ¿no? Déjame No sé si ya... Bueno, no, si te parece... ¿No te parece, pero que deje el juego también al... Bueno, aquí el problema es que cuando dices estamos charlando entre amigos, una conversación no privada, pero como si lo fuera y tal, uno coge el hilo y se va lanzando, como te han dado permiso, pues... No, yo lo que estaba pensando al escucharte es que si los arquitectos pensáis así, pues ¿para qué necesitáis críticos, no? Porque, vamos, ya vosotros mismos... No, perdona. Os... No, perdona. No digas los arquitectos pensáis así. Yo pienso así. Bueno. Quiero decir que si tuviéramos aquí un foro de arquitectos, harían como ese que levantó la mano en mi clase. Y cosas peores. Y cosas como peores. decirte, yo estoy aquí para ser ya ni para ganar dinero, que bueno, que sería una reivindicación más o menos. No, que yo vengo acá porque quiero salir en la portada del Croquis, no es esto. No. Ahora quizás se diga menos eso, No, porque la la portada del Croquis Croquis ya no publica retratos, pero... Pero la idea era esa, la idea para... Ahora te doy la palabra. Porque, no, la idea, yo creo que se fomentó que esto tiene que ver con la cultura en la que vivimos, ¿no? La cultura de si no estoy en la primera línea de los medios, no existo. Y es lo que decías, ¿tiene valor un premio hoy si todo el mundo recibe, o sea, si el día que todos recibamos el mismo premio, el premio no va a tener ningún valor porque todos vamos a ser premiados, o sea que no... Que todos vamos a volver al principio de no ser premiados porque ya tenemos todos el mismo premio. Pero perdón, No, eso que estás diciendo ahora yo como periodista discrepo, porque precisamente hay muchos profesionales de la arquitectura que no quieren estar en los medios, o por lo menos en algunos medios. A lo mejor quieren estar por ejemplo, si estamos aquí en Galicia, pues quieren estar en medios de Madrid, pero no en medios gallegos. Eso a veces ocurre, ¿no? Hay una especie de, bueno, no sé, llamarlos entre comillas paletismo, ¿no?
Pero bueno, yo quería comentar también, quería empezar dando las gracias también a la Fundación y a su presidente, José María Arias, por la oportunidad que me han brindado de participar en estas jornadas dedicadas a un arquitecto, Manuel Gallego, al que todos respetamos y valoramos, ¿no? Para mí es un honor estar aquí. Confieso de todas formas que me siento un poco extraño porque, claro, aquí todos son arquitectos, grandes arquitectos, aquí y entre el público, y yo solo soy un periodista, que aficionado a la arquitectura y que cuando puede escribe sobre ella, ¿no? Pero bueno, creo que también está bien ver las cosas desde fuera y quizá pueda aportar pues, una visión que a veces la endogamia de la profesión hace que sea tan impermeable a las demandas de la sociedad. Yo, sobre el tema de esta conferencia o de este debate, que es el presente y el futuro de la arquitectura, creo que para ver el futuro de la arquitectura hay que ver el presente. Ahora mismo pues, se ha pasado unos años durísimos, es un momento clave, se ha reducido de forma drástica el número de visados de proyectos, según el Colegio Oficial de Arquitectos, pues hasta un 80%. Y entonces, es un momento clave, ¿no? Porque la crisis también es una oportunidad para detenerse, salir de esta vorágine constructora y racional en la que estábamos inmersos y repensar la arquitectura, ¿no? Que quizá es un poco lo que estábamos haciendo aquí. Yo creo que si algo define la arquitectura de este momento, del siglo XXI o de lo que llevamos de siglo, es la falta de un referente de estilo, ¿no? Es decir, a lo mejor es una visión muy genérica, pero me gustaría que lo vierais un poco desde fuera de la profesión, ¿no? Desde la antigüedad la arquitectura pues, ha seguido unos cánones pues, de acuerdo a las corrientes artísticas y también a los avances técnicos que se iban produciendo en cada momento, ¿no? Y a lo largo de los siglos pues, han ido pasando una serie de estilos, pues, desde la época clásica hasta el gótico, el románico, etcétera, ¿no? Y llegamos al siglo XX y se produce también una revolución en la arquitectura, que hablabas antes del movimiento moderno, ¿no? Y es una revolución vinculada al racionalismo, vinculada a las nuevas formas de habitar, a las nuevas condiciones de vida, más higiénicas, a la funcionalidad y la economía de materiales. Y todo esto se impuso durante buena parte del siglo pasado y estas nuevas condiciones marcaron tendencia en la forma de hacer arquitectura y en la forma de proyectar. Hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento moderno se diversifica y no haya de acuerdo a condicionantes regionales, porque sí que se puede hablar de arquitectos nórdicos, y hablabas antes de los metabolistas japoneses, o los arquitectos holandeses que en los 80 y 90 pues, marcaron tendencia. Pero yo creo que no, yo creo que se ha diversificado el movimiento moderno de acuerdo a la individualidad de cada arquitecto. Cuando el gran Hudson proyecta y presenta la ópera de Sydney, a pesar de introducir un podio clásico, él aporta un elemento absolutamente personal y fuera de las normas de estilo imperantes, que es la cubierta a modo de conchas o cáscaras de hormigón, que algunos le buscan referencias marinas o incluso a las chozas de algunas tribus aborígenes de Oceanía. Pero es una decisión absolutamente personal que rompe con lo establecido y que convierte a la ópera en el primer edificio icono de la historia. Y esto luego ha ido evolucionando hasta que llegamos a los 80 y 90 y llegamos a un momento en que todo el mundo busca la originalidad absoluta, ¿no? Busca lo que es la dictadura de la forma, es lo que se ha impuesto, ¿no? Y el sometimiento de la función a esta última, ¿no? A la forma. Entonces, lo que importa es la piel del edificio, hablabas antes, lo que no importa es cómo se organiza internamente, ni si responde a las necesidades del cliente. Y como hemos entrado en la era audiovisual, pues lo que importa es la imagen del edificio, ¿no? Porque un edificio que no se ve, pues parece como que no da dinero. Y entonces, lo que pasó es que luego llegamos al año 1997 y aparece el Guggenheim de Bilbao. Y es un punto de inflexión en toda esta etapa de la arquitectura vinculada a la individualidad de cada arquitecto, a sus caprichos y a sus desbarres formales. No hay normas, no hay un estilo, sino 1000 estilos o 100.000, tantos como arquitectos,
y no hay uniformidad, ¿no? Por todas partes empiezan a surgir edificios singulares. Y bueno, aquí me gustaría hacer un inciso, y es que el Guggenheim de Bilbao yo creo que es un edificio magistral, pero no lo es por su piel de titanio o por sus formas extravagantes. Lo es pues porque da respuesta a las necesidades del cliente, que en este caso pues era una ciudad como Bilbao, que necesitaba un revulsivo, una referencia y una marca para pasar de una ciudad industrial fea y sucia a una ciudad moderna, aseada y moderna. Entonces, bueno, lo que pasó en los 10 años siguientes ya todos lo sabemos, incluso en Galicia, y solo la crisis, una crisis galopante, ha sido capaz de poner freno a todo esto, ¿no? Y ahora nos encontramos con un montón de hitos arquitectónicos, unos más pequeños y otros que son auténticos dinosaurios, consumidores de recursos, y sin una referencia que haga avanzar la arquitectura. Y bueno, hay mucha gente que añora los viejos tiempos y que se maravilla pues, cuando visita los cascos viejos de las ciudades históricas o cuando va a esas aldeas aisladas que han sabido conservar su arquitectura tradicional. Y hay un pesimismo en la profesión, ¿no? Lo estabais expresando antes, ¿no? Lo has expresado tú, pero también lo ha expresado Manuel. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando visité a Miguel Fisac en su casa del Cerro del Aire en Madrid, en Alcobendas, en la periferia, y él vivía ya sus últimos años pues atenazado por la construcción del polígono de San Chinarro, y era muy crítico también con la situación de ese momento. Era el año, yo calculo que era el 2004, 2005, y era ya muy crítico con la situación de la profesión. Y recuerdo también en una entrevista que hice a José Antonio Corrales, que también pues, se lamentaba mucho de la incomprensión hacia su gran obra maestra, que era la unidad vecinal del Viña, ¿no? Que en cualquier otro país estaría protegida y conservada, como hito de la arquitectura moderna, y aquí pues, se cae a pedazos, ¿no? Y bueno, creo que hay que decirlo, ya que estamos en Coruña, que es una ciudad maravillosa. Bueno, un hito no es un ascensor con forma de bola, un hito no es un tranvía decimonónico, inservible, que deja toda la costa jalonada de farolas rojas. Un hito no es un obelisco de cristal, un hito no es montar una macrodiscoteca en el centro de la ciudad, en lo que debería ser un lugar de espacio público y de disfrute de todos. Hitos son precisamente esa unidad vecinal del Viña o la Coca-Cola de Fernández Albalat, o su maravillosa nave de la SEAT, que cada vez que bajo por Alfonso Malina me maravillo cómo está suspendida de esas vigas, o el infrautilizado Mercado de San Agustín, o el maravilloso Museo de Bellas Artes, ¿no?, de Manolo Gallego. Pero bueno, como decía, yo creo que necesitamos un nuevo referente en la arquitectura, algo que marque la pauta a seguir y que dentro de 200 o 500 años pueda mostrar a las generaciones futuras cómo se habitaba en el siglo XXI, aunque no sea lo propio de esa época, ¿no? Como esos estilos de los que hablaba al principio. Nadie concibe hoy en día un edificio con columnas dóricas, ¿no? Bueno, todavía está Bofill por ahí, o sea que... Pero en su día fue una referencia, y cuando hoy vemos un edificio de la Grecia o la Roma clásica, reconocemos que tenía una belleza y que daba respuesta en ese momento a las necesidades. ¿Y qué referencia podemos tener hoy en día, en el siglo XXI? Bueno, pues durante la primera década de este siglo pues, se ha hablado mucho de la sostenibilidad, ¿no? Vivimos en un momento en que nos hemos dado cuenta de que los recursos son limitados y la tecnología ha avanzado lo suficiente como para dar respuesta y hacer frente a esta realidad. Muchos profesionales, tanto españoles como gallegos, ya practican lo que se ha venido a llamar arquitectura bioclimática, pero todavía hay muchos clientes remisos o que no conocen todas las posibilidades que tienen ante sí. Yo me pregunto, ¿por qué no hay más casas con suelo radiante? ¿Por qué no se emplea más la bomba de calor para enfriar y calentar una vivienda? ¿Por qué sigue habiendo esas fincas con miles de metros cuadrados de césped y cierres vegetales carísimos de mantener? Cualquier proyecto debería incluir un estudio de los costes de mantener el edificio, y aunque a veces esto ocurre y se incluyen en los proyectos pues, la ventilación cruzada, el uso de energías renovables, placas solares, etcétera, en muchos otros casos no, y la Administración es muy laxa en este sentido y yo creo que debería regularlo por ley. Y no es algo que se me haya ocurrido así de repente. El propio Alejandro Aravena, que esta semana recogió el premio Pritzker,
explicó que un edificio sostenible y adaptado al entorno lo disfrutan familias durante generaciones y también trae beneficios al conjunto de la ciudad. Y añadió algo que está muy bien, que dijo: lo que realmente sale caro es construir mal. Pero la sostenibilidad yo creo que no se puede entender solo como un conjunto de técnicas. La sostenibilidad también tiene que ver con el respeto al lugar, al medio físico, histórico y social. Y ahí es donde los arquitectos pueden dejar huella para bien o para mal. Zaha Hadid, que falleció la semana pasada y que era una extraordinaria arquitecta, audaz y maravillosa, pero no le importaba el lugar donde estaba construyendo. A ella le daba igual, ella plantaba sus edificios sofisticados, fluidos, futuristas, y le daba igual que estuviera en Abu Dhabi que estuviera en A Coruña, ¿no? Y para Zaha Hadid no existía lo local, no existían las singularidades propias de cada sitio, y sin embargo, pues muchos arquitectos, como por ejemplo Manolo, pues sí lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, quiero terminar haciendo hincapié en que tendría que haber una nueva arquitectura de referencia y que hay que buscar algo, pero... Perdona, ¿a qué llamas referencia? ¿A qué llamo referencia? Pues eso es lo que hay que buscar. Una referencia que dentro de unos años se puede decir: esta es la arquitectura que caracterizó al siglo XXI. Que sea representativa de lo que desea o algo así, ¿no? ¿Perdona? Que sea representativa de lo que se quiere. Que sea representativa de este siglo. Yo creo que, como decía Aravena, la arquitectura sostenible es representativa de este siglo, igual que lo serán pues, los vehículos eléctricos. Pero eso ya lo es un hórreo, ¿eh? ¿Eso ya? Ya lo es un hórreo. Sí. Clarísimamente. Antes Caravena. Domón. Cierto. La arquitectura popular, sin ni siquiera ser hórreo, es decir, la arquitectura que utiliza los medios disponibles de la forma razonable, sí, en función de muchas historias, ¿no? Sí, bueno, pero no nos vamos a ir a vivir a un hórreo, sí, todos ahora. No. Es decir, hay que ir a algo más de ahí. A un hórreo no, porque un hórreo no es para vivir, pero mucha arquitectura popular es mejor vivible, es más vividera que mucha arquitectura de logotípica. Efectivamente, y esa arquitectura tenía una identidad, y esa arquitectura todavía pervive en muchos lugares y es reconocible. Y sin embargo, ¿qué característica reconocible tiene la arquitectura de este momento? Eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Y simplemente voy a terminar diciendo que otra de las características que debería tener es la arquitectura de este siglo, es una nueva relación, refundar la relación entre cliente, arquitecto y constructor, ¿no? La arquitectura es bueno, el resultado de la colaboración entre estos tres agentes, y a menudo nos encontramos con clientes que le dicen al arquitecto cómo tiene que proyectar, como si a lo mejor fuera a operarse y le tuviera que decir al médico por dónde tiene que cortar, qué tiene que extraer, etcétera. Pero también vemos arquitectos que ven la arquitectura como la expresión de su ego, ¿no? Y quieren dejar su impronta. Y vemos también a constructores que lo ven todo en criterios de rentabilidad pura y dura y nada más, ¿no? Entonces yo creo que esta es una profesión que tiene mucho de técnica, pero también mucho de humana, y se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, no, gracias. Que no te quería cortar, pero quería hacer o algunas matices. Bueno, yo no entiendo, yo realmente prefiero que no haya referentes. Pensé que me estaba preocupando porque pensé que íbamos a estar bastante de acuerdo todos, y está bien que no estemos de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que bueno, primero gracias a la no quiero cortarla, pero bueno, gracias a la Fundación, gracias a Manuel y a Pablo, que fueron los culpables de que yo esté aquí, y gracias por darme este espacio y por la invitación. Para no cortar el tema, yo creo que estamos en un momento excesivamente difícil. Creo que probablemente hace 50 años se dijo lo mismo y hace 200 se dijo lo mismo, pero bueno, este es el momento en que yo vivo y es el momento en que puedo comprender mejor por el simple hecho de estar viviéndolo, ¿no? Yo creo que ya pasó la tragedia y ahora estamos en el momento de la farsa. Yo creo que gran parte de la culpa no la tienen los arquitectos, porque creo que la arquitectura en España, la arquitectura mediana, la arquitectura general sigue siendo buena. Creo que los excesos tuvieron que ver con esta crisis y con esta falta de
ideología o de lugar a donde se quería ir, o lugares a los donde se quería ir. Creo que la crisis no está sirviendo realmente para nada, o sea que la crisis, este impasse que todos pensamos que iba a ayudarnos a reflexionar, nos llevó a este campo del populismo que creo que está representado en Aravena, porque Aravena puede, y no quiero transformarlo en un debate sobre esto, pero creo que me lo ponías me la dejabas ahí picando la pelota, y creo que estamos ante un vacío crítico terrible. El crítico se transformó, o nos transformamos en contadores de historias y no realmente en testers de lo que está pasando. Escuchamos más las historias que nos cuentan que la realidad que está ahí, porque cuando decís Aravena propone todas estas cosas y uno va y ve las obras y no se condicen con lo que se está proponiendo. Creo que salimos de una sociedad del espectáculo, de la opulencia y del nuevo riquismo para caer en esta pseudo visión de lo pobre, lo alternativo y principalmente de lo populista. Creo que vivimos en un tiempo donde contar las historias no significa hacer esas historias, realmente aplicarlas. Vivimos en la crítica, y esto es una, si se quiere, una autocrítica o una crítica a la profesión, y con esto englobo a todo el mundo, se ha transformado ha querido satisfacer los deseos de la sociedad en lugar de mostrar la verdadera cara de lo que está pasando. No sé si me explico bien, pero creo que vivimos en la sociedad del eslogan fácil, ¿no? Viene alguien y nos cuenta, yo quiero hacer esto, yo estoy haciendo esto, y nadie se va a comprobar si realmente está haciendo eso. Yo realmente no noto gran diferencia entre, y voy a decir una barbaridad, pero no noto gran diferencia entre Zaha Hadid y Aravena. O sea, sí noto la gran diferencia en que Zaha Hadid a mí me impresionó en los años 80 cuando era estudiante, y que ya Aravena nunca me impresionó. Su discurso me parece totalmente básico. Zaha Hadid se terminó transformando, por efecto de este mundo de los arquitectos estrella y de la producción de íconos, en una caricatura de sí misma. Si uno ve las obras de los últimos años, o los renders, que no las hace ella, sino que los hace Schumacher, no tienen ningún valor, están muy lejos de aquellos primeros dibujos Es una sociedad en que terminamos pervirtiendo hasta lo bueno que teníamos. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que si no hacemos realmente una crítica dura, una crítica poco condescendiente, volvemos a caer en la misma trampa. Vuelvo a repetir, de la burbuja inmobiliaria pasamos a esta valoración de lo que antes nos parecía como menos una basura. O sea, la arquitectura si uno pudiera viajar en el tiempo y contarle a alguien que a un tipo que hace unas viviendas que llama incrementales y que les está dando la mitad de la casa para que el pobre, y lo digo con todo respeto, pero el pobre desgraciado que le compra la casa se la termina de construir, te hubieran dicho, no, pero si ahora estamos en la cultura del Guggenheim, del exceso, esto no se condice con lo que estamos diciendo. Y es una crítica a esto, ¿no? a este péndulo que nos va llevando constantemente de una situación trágica a una situación de farsa, ¿no? Esto después, lo peor es que no se condice con lo que se hace, porque fuera, sacando la ciudad de la cultura, la ciudad de las artes y las ciencias, el edificio horrible de Calatrava ese que tiene en Oviedo, el edificio es del Principado. Después hay otra arquitectura que está muy bien y que muchas veces esto también es una crítica que uno se hace a uno mismo, muchas veces termina siendo presa de hablar de toda esta arquitectura mediática y deja de hablar de otra arquitectura. Entonces, para cerrar mi pequeña intervención y dar lugar a la charla, creo que el gran problema que vivimos hoy en día es que, primero, no creo que tengamos que tener un modelo común. Creo que vivimos esto. Cuando me invitaron a hablar, digo, arquitectura en España. Hoy es difícil. O sea, la arquitectura en España está bien, y yo vengo de
de fuera y la puedo ver, a pesar de que hace mucho que vivo aquí, la veo con unos ojos que digo, bueno, está la arquitectura común, la arquitectura común de los arquitectos comunes. No digo toda la arquitectura, las urbanizaciones y todo esto, pero creo que tenemos un problema global. Vivimos en una sociedad donde, y hoy lo hablábamos, donde la estadística está marcando a qué tenemos que seguir. El que tiene más likes en el Facebook, en el Twitter o en el Instagram es nuestro favorito. Y no nos paramos y volver a esta lentitud de poder pararnos a mirar realmente lo que nos interesa, cuál es realmente nuestra postura y nuestro mundo ideológico. Se perdió, no hay nada, todo se diluyó en esto, en los fans, en los hooligans, en este mundo de la... Y por eso está bien que transformemos esto en una charla, porque me parece que eso es lo que nos falta, el diálogo, la discusión, la confrontación de ideas, y no estas coincidencias que no nos llevan a ninguna parte. Por eso entrego la... Yo coincido contigo en que la arquitectura que se hace ahora mismo en España es buena. O sea, yo he estado revisando hoy los proyectos premiados en la Bienal de Arquitectura Española de este año, y hay proyectos muy brillantes, e incluso varios proyectos gallegos, que es curioso porque me ha llamado la atención, porque estaban todos proyectados por equipos mixtos de arquitectos, Creus y Carrasco, Ávalo Alonso, Irisarri Piñera. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que se está haciendo arquitectura buena al margen de esos hitos que tú comentabas, ¿no? Lo que digo es que todo arquitecto intenta trasladar un poco de su ego al proyecto, a la obra, y eso es lo que ha hecho que en los últimos años parece que lo más importante, más que meterte en el edificio, sea el exterior, esa piel del edificio, ¿no? Esa es la crítica que... Es que todo al final es... O sea, lo que buscaron las revistas, generalizando y siendo un poco bestia, ¿no? Pero buscaban los arquitectos durante mucho tiempo, buscaron el edificio fotogénico para que saliera en la revista. O sea, no había, esto lo digo, no todos los arquitectos ni en todo momento. Pero esto lo cuento muchas veces cuando explico mi visión de la arquitectura de los últimos 25 años. Es que el croquis cambió la portada y ya no publicó durante mucho tiempo edificios para publicar las caras de los arquitectos. En un momento, ciertos arquitectos que se transformaron en referentes de una generación eran solamente marcas registradas, eran comprar efecto Guggenheim mediante, comprar un Gehry, comprar un Zaha, comprar... Y yo creo que esto fue en detrimento de arquitectos que algunos eran buenos, y que terminaron siendo presas, y yo creo que lo peor es que terminaron, bueno, pueden haber ganado mucho dinero, pueden haber salido, pero terminaron siendo esclavos de un sistema perverso que los terminó transformándose en productores de imágenes, de fachadas, y creo que este es el tema, y esto devastó el conocimiento, ya no solo la arquitectura construida, que esto habría que hacer la diferencia, yo creo que devastó la posibilidad de la cultura de la arquitectura. La cultura de la arquitectura se puso a merced de los deseos y los caprichos de la clase política del momento, y perdió la posibilidad de autodefinirse o de definirse de muchas maneras, y creo que eso fue una gran pérdida. Pero por eso yo decía que tenía que haber un referente, un modelo, una normativa, algo que marcara un poco las líneas, porque si cada arquitecto expresa a través de su edificio pues eso, su afán de diferenciación, convertimos la ciudad en un conjunto de hitos, en una especie de Disneylandia, como está ocurriendo en muchas ciudades y grandes capitales del mundo, ¿no? Pues, pienso, por ejemplo, en Londres, el Pepinillo, ahora la pirámide, ahora no sé qué. Entonces, por eso digo que debe haber algunas normas. Y creo que, a ver, yo me fijo sobre todo, por ejemplo, en los países nórdicos. En los países nórdicos, en las ciudades, en Estocolmo, en Oslo, tienen unas instituciones, unos organismos
organismos, una especie de, bueno, no sé cómo se dice la palabra en su idioma, pero una especie de consejo de belleza que marca unas pautas a seguir. Aquí también, sí, hay unas normativas urbanas, pero son mínimas, ¿no? Pues de habitabilidad, de altura, etcétera, ¿no? Allí son muy rigurosos y bueno, y les marcan y pueden tirar un edificio, una fachada, si ven que se sale mucho que es demasiado extraordinaria, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, ese tipo de política y de arquitectura que se hace en esos países para mí es una referencia. Javier, seguramente, perdóname que estaba yo antes. No, por favor, Miguel. Venga, no, sigues. hombre, Tú, es una broma. Donde hay confianza es un asco. No se peleen, si no hablo yo. Habla alto, que no te oímos. Tú no oyes. No, yo ya hablo Ni yo mucho. tampoco, no te lo puedo transmitir. Esto es perfecto, un diálogo de sordos. No, di. No, yo es que quería una cosa que has dicho tú. Después estoy yo. La influencia que han tenido en ese proceso los fotógrafos de arquitectura que promocionan sus fotografías. En este momento, en una revista, no sabes quién es el autor, si el que ha hecho el proyecto o el tipo que ha hecho la fotografía del proyecto. Sí, sí. Que son los que cobran además derechos de autor, porque el arquitecto no cobra derechos de autor. Y entonces hay fotógrafos de arquitectura que llaman a los estudios de arquitectura y dicen, te promociono la obra si tú me das la exclusiva de las fotografías de esta obra. Es alucinante, pero eso sucede. Eso sucede. Era un inciso. No, y la fotografía, no, digo una cosa solamente y la fotografía le ganó a cualquier tipo de lectura crítica del proyecto. Hoy las revistas solamente, en general, solamente publican una memoria que les dé el arquitecto, que la corrigen un poco, y la fotografía. No hay una visión crítica, pero crítica desde la construcción del proyecto. De entender el significado. Pero Sí, no me digas que es el fotógrafo Javier. el que llama al arquitecto. Sí, En la mayoría de los casos es el arquitecto. No, yo recibo, experiencia de eso. Esto lo digo por experiencia profesional, Claro, yo recibo claro. mails de fotógrafos diciendo, tengo a estos arquitectos en mi plantilla y te los vendo para que los publiquen. Bueno, te los vendo. Eso sucede. Sí, bueno, pues eso es Sí, así. perdón. Es así. Es así. Es así. Javier, yo quería contestar al hilo de lo que hablabas tú. Con buen sentido, tú echas de menos un organismo o alguien que tenga la frialdad y la distancia y la preparación para poder opinar sobre lo que se construye en una ciudad. Eso es indiscutible. Yo pienso lo mismo. Pero yo lo que quería es decirte que en ese referente que tú buscas, en el elemento que signifique, está en la actitud que enfrentas a la arquitectura. Ese es el referente que debes tener. Si todos, no tienen por qué copiar una forma, pero si todos piensan que al hacer un edificio vas a hacer mejor el lugar, lo vas a hacer mejor. De muchas formas, pero lo vas a hacer mejor. Si no, lo empeoras. Si además lo haces pensando en una lógica constructiva y en el costo, en un momento de crisis económica, y si además estás pensando que lo haces pensando en que el más importante es la persona que lo usa, pues ya tienes un argumento suficiente para unificar formas. Eso es mucho más importante que el hacer formas, muchísimo más importante. Bueno, yo era esto lo que quería comentarte, por eso quería cortar el... Y eso, Manolo, tiene mucho que ver con la educación general básica del país. Sí, no, y general yo creo que no es una cuestión... No es una Fíjate, cuestión... Finlandia, Dinamarca, no sé qué, mira qué nivel de educación tienen, de término medio. Gente educada. Y la educación no te lleva a ser ineducado. Luego, esas arquitecturas que no tienen respeto para su entorno, ni para los habitantes, son arquitecturas maleducadas. Sí, igual yo creo que es un problema, con excepciones y con matices, es un problema global y es un problema de una sociedad que se ha vendido a la espectacularización, que está hiperinformada, pero que el conocimiento cada vez es más escaso y los posicionamientos son cada vez más líquidos, si queremos decirlo en el sentido de baumaniano, ¿no? Pero que perdimos referentes. Eso puede ser bueno, porque podemos desde este no caos, pero desde esta pérdida de lugar, de este momento
complejo y complicado que vivimos, yo creo que es un momento que podemos aprovecharlo. Yo creo que no lo estamos, en términos generales, no lo estamos aprovechando. Yo creo que lo estamos desaprovechando de nuevo, queriendo fabricar nuevos Olimpos de Star Architects. Queremos volver a crear, queremos volver, Con como estábamos. Sí, que yo creo que sí, yo creo que el 90% o el 99% de los que estamos acá firmaría volver a estar en la etapa precrisis, pero claro, eso es no entender que la crisis no fue una crisis económica. Yo vengo de un país que vivió toda su vida en crisis, y yo la constatación de ver esta crisis es ver que no era solamente una crisis económica, que era un momento en que había una crisis cultural, que hay un nuevo... la palabra nuevo ya no la podemos usar porque está también muy bastardeada, ¿no? Pero que hay un nuevo panorama que se abre, que es el del conocimiento a través de las redes y todo esto, que no lo supimos, que no lo estamos sabiendo, y volvemos a esto, esta democratización, esta falsa democratización del conocimiento nos va nivelando cada vez más para abajo. O sea, no es que estamos logrando que la sociedad sea más culta, más crítica, menos sobornable, si se quiere decir, sino que al revés, estamos volviendo una sociedad aborregada en el sentido de que no podemos mantener una discusión, de que es muy difícil mantener una discusión que sea posible. Y todo lo que se proponía con el disgusto de los movimientos del 15M o lo que fuera, fue absorbido, yo creo, en gran parte fue absorbido por el sistema. Entonces, de nuevo, cualquier acto de rebeldía que no termina siendo más que un acto de rebeldía, esto es una opinión personal, pero no termina siendo más que un acto de rebeldía porque no hay un proyecto detrás de ese acto de rebeldía, termina siendo comido por el sistema. No sé si están de acuerdo con esto. Yo sí. De todas maneras, no estaría de más que los premios anuales alguna vez dejaran desierto el premio. Yo creo que sí, yo creo que No estaría de más. Este año no hay Pritzker, por ejemplo. Caray. Pero el tema porque es que si se da todos los años un Pritzker, se devalúan los que se lo merecieron. Sí. Es que el Pritzker termina siendo... El Pritzker es muy cuestionable, y yo ya no voy a ahondar en este tema porque ya los que me conocen saben y los que no me conocen lo pueden leer. Yo creo que vivimos en el galardón de lo fácil, de lo que nadie haya... No sé, hay cuestiones de ética que se saltan en un momento que alguien que pasa a ser de jurado pasa a ser premiado, yo qué sé, es que no se puede. Yo creo que no entra ni en la discusión de que si esto vale algo o si es solamente un premio que se pacta entre una élite que maneja la arquitectura y que todo el mundo después aplaude. Yo no sé, yo el otro día, es esta... Y esto uno que sigue las redes y todas estas cosas, ve que todo se maneja por esto, de nuevo, por estadísticas, por quién tiene más... y es verdad que esto puede tener un valor para algunos, pero yo creo que culturalmente no tiene ningún valor. Yo no sé en qué posición estaría rankeado Manuel, pero es que no importa, porque no es la vara con la que tenemos que medir una arquitectura que tiene un... Absolutamente de acuerdo. No tiene nada que ver. Y el Pritzker termina siendo el ranking... Son temas que no se entienden cuando los dice un arquitecto. Inmediatamente que dice esto, dicen, tú no te dieron el Pritzker. Claro. Sí. Y además es sí, verdad. o bueno, y un y además crítico... es verdad, y entonces le dice, pues será por eso. Pero eso es una broma que todo el mundo que penetra un poco en profundidad se da cuenta de lo que está diciendo. Esa es la ausencia de rebeldía de eso, ¿no? En la aceptación del amaestramiento completo en todo, ¿no? Yo creo que es entrar en el aro, toda creación tiene algo de subversivo, en el sentido de que algo se rebela contra lo que estás haciendo, con lo que estás anterior. En alguna medida, en la colocación de una puerta o en la colocación de un robapié, pero en alguna medida buscas encontrar algo nuevo que ofrecer a una sociedad, que ofrecerte a ti mismo. Es una satisfacción. Y eso es lo que te interesa cuando estás haciendo arquitectura. Eso es lo que te estás haciendo arquitectura. A algunos, yo no pontifico, no digo todos tienen que ser igual, pero he conocido a mucha gente de distintos países y distintas edades que pensaban como yo. Por lo tanto, creo que debe ser algo que se repite
en la especie humana, ¿no? No voy a tener un captador de similitudes, ¿no? Yo creo que es lo que verdaderamente se busca, ¿no? Lo que verdaderamente ansías, ¿no? Por eso el referente tiene el problema, por eso yo te decía ir más a la aptitud, al programa, porque el referente tiene el problema de que sigas la forma, de que te abren el camino y que tú sigas dócilmente lo que te ofrecen, que entres en lo que decía Unamuno cuando le llamaba el horroroso buen gusto, ¿no? Que es repetir constantemente lo que sabemos que es muy correcto y que por otra parte nos gusta a todos, porque es el poder extraordinario de la moda y el poder del ambiente formal, del mundo de formas que te rodea, que te enreda y sin querer te va pareciendo bien hasta que te revelas, ¿no? Hasta que te revelas. Y yo creo que para crear es indispensable, desde mi punto de vista, es indispensable. Y creo que además la sensibilidad, que es lo que verdaderamente más que la estética, la sensibilidad que es lo que hay que desarrollar, ¿no? Esa sensibilidad no la entiendo solamente plástica, es una sensibilidad total con el mundo que rodea. Donde la educación la entiendes como sensibilidad, donde el trato es sensibilidad, donde la justicia social casi es sensibilidad, donde el arte es sensibilidad, vamos. Bueno, estoy hablando de más. Perdona, Manuel. No, es que me da la impresión de que a veces intentáis trasladar los problemas de la arquitectura a la sociedad. Habláis de la sociedad que no está formada, pero los arquitectos sí estáis formados y muy bien formados. No todos muy bien formados. Bueno, no sé. Yo conozco especialmente la escuela de aquí, de Coruña. Es una maravillosa escuela que además la Fundación Barrié creó. Y con grandes profesionales. Pero yo digo que no pienses así. Yo creo que ya digo yo que con vosotros no necesitáis críticos de ningún tipo. Si te decimos esto es que quiero quedar bien con mis amigos o estoy generalizando y falto la verdad, porque algo de eso ocurre, pero no es todo, vamos, es que podrías ser demagogo e insistir en lo que está mal, pero no, te digo que no es así, que hay de todo. Y desgraciadamente abunda más casi lo mediocre que lo bueno. Y esto es en la escuela de arquitectura, en la escuela de periodismo, o a vosotros nos pasa. Sí, bueno, por eso es la pregunta que te iba a hacer. Es que es son todo lo que ocurre es que hay profesiones que tienen más responsabilidad, claro. Imagínate un médico o un cirujano, ¿no? Que comete un error y mata a un paciente. Y un arquitecto comete un error y claro, ahí queda el mamotreto para te fastidia la ciudad, ¿no? Pero de mientras la escuela que un escritor pues comete un error y el libro se queda ahí. Pero lo lleva clavado él dentro del alma. Sí, pero el de la escuela, o sea, yo creo que la escuela de periodismo debe ser tan bueno o igual que la escuela. Es importante. Sí, por eso, y de la escuela de periodismo sale mucho de los periodistas que hacen después prensa del corazón, esto, y de opinión de todo. De opinión y sabiondos que van a debates y que hablan de todo. Es esto, yo creo que en todas lo que creo que sí define que lo que se echa en falta en la educación de la arquitectura es esta posibilidad de disentir, de romper de ser, no sé si más críticos, pero de esta posición de rebeldía, ¿no? De compromiso y de nuevo. Cuando decías hay que buscar un lugar común, un estilo o un referente. Yo creo que el referente tendría que ser esto, el compromiso, sí. De nuevo, otra palabra pero la idea del sentido común, cuando hablabas del hórreo es esta arquitectura que te está explicando que hay una arquitectura que se puede hacer, que tiene una ligazón que se puede tecnificar y transformar en contemporánea, que tampoco ahora tenemos que ir, porque también otra de las cosas que pasó con la crisis es que nos fuimos a ver cómo hacían la arquitectura de adobe en África. Y está muy bien, en África les resultará y funcionará muy bien, pero no sé si nos sirve de ejemplo para la sociedad en la que vivimos. Probablemente ese producto que hace un arquitecto como Francis Keren en Burkina Faso, aquí sea una delicatessen que no tiene sentido en el mundo en el que vivimos. Entonces, no sé si... Yo creo que debemos romper, en cierto modo, con esta globalización tiránica. Es decir, tenemos que definir modelos locales, pero con respecto a lo que es difícil también esto de decir y que no se malentienda, pero con respecto a lo que la sociedad
y la sociedad es una palabra muy amplia de nuevo y que no representa probablemente a nadie, pero con las necesidades lo que tenemos que hacer cuando estábamos haciendo la arquitectura cuando se estaba haciendo o se está haciendo todavía esta arquitectura narcisista, autocomplaciente, se está haciendo o sea, se está actuando de acuerdo a lo que pide la sociedad. La sociedad pedía Guggenheims en todas las ciudades. Hubo muy poca gente que protestó cuando Fraga decide hacer la ciudad de la cultura. Pero es realmente no podemos, en cierto modo, desde la profesión, romper con las inercias de lo que pide la sociedad, que es esto espectáculo. Y decir, nosotros somos una profesión que queremos construir para que se pueda vivir mejor o con más o de forma más placentera o de forma más económica, de forma más racional en el sentido... Aunque sea un paso. Sí, aunque sea un paso, sí. Dar un paso solo justifica una obra. Sí. Yo creo que estamos todavía en la era post-Guggenheim y todavía influidos por ese momento. La única diferencia es que hay menos dinero, o que no hay dinero, sí, pero que todavía en muchos promotores y en muchos profesionales de la arquitectura subyace esa idea de voy a dejar mi impronta y voy a tratar de llamar la atención, de crearme un nombre. No sé si pensáis... Sí, no, es que yo creo que hay otra cuestión y creo que es importante. A mí no me parece bien. Para debatirla, no, perdón, no. No, tú, perdona. Que no faltaba más, ahora estamos... No, yo creo que hay una, que quizá voy a hacer una... No, que hay una cuestión que es importante, que es romper con esta cuestión del arquitecto genio, creador, que se lleva... Yo creo que la arquitectura, y esto no estoy hablando de colectivos ni de estas cosas que me parece que tiene, sino que es un trabajo en común, que hay una cabeza y uno que pone la cara o que pone el nombre, pero que no es la obra de un... Cuando el otro día, de nuevo, no quiero, pero bueno, estas cosas de la actualidad, cuando muere Zaha Hadid, la genia, tal... No necesitamos, es que no sé si la arquitectura se tiene que construir con este tipo de personas. Yo creo que detrás de ella había un montón de gente trabajando que lo habrá hecho mejor, mal, peor, pero no sé qué implicación tenía, por lo menos en las obras de los últimos 15 años, no sé qué implicación tenía ella como arquitecta. Entonces, claro, elevamos la arquitectura a la categoría de un artista genial. Pero bueno, eso es un star system que siempre va a existir, y los medios, y yo lo digo porque trabajo en uno y he desarrollado toda mi carrera como periodista, los medios siempre se van a hacer eco de eso. Igual que a nivel, por ejemplo, cinematográfico, pues también hay los blockbusters y está Hollywood y los Star Wars y los medios evidentemente se hacen eco de eso y de los grandes directores y de los grandes actores, aunque las películas que hacen, pues que son, bueno, simplemente operaciones comerciales, pues no tengan el valor de muchas películas pequeñas, ¿no? Pues yo creo que con la arquitectura pasa algo parecido, ¿no? Entonces, no siempre hay que fijarse aunque yo trabaje en un periódico, y pensar que lo que sale a 4 columnas o a 5 columnas o a toda página en un periódico es ya lo mejor, ¿no? Simplemente es noticia. Una cosa es que sea noticia y otra cosa es que sea... Claro. Que sea lo mejor. Pero lo peor de todo, o lo problemático de todo esto es que finalmente terminamos hablando solamente de esto, terminamos hablando del cine para hacer la analogía cinematográfica, terminamos hablando de esto y no terminamos hablando de lo otro. Y hay una generación que creció viendo solamente películas de Hollywood y que nunca va a disfrutar como ya hablábamos, de Manuel de Oliveira, o sea, que no lo conocen, que no lo pueden disfrutar porque no saben, no fueron educados en el conocimiento de que otra cuestión es posible. Se puede disfrutar mucho con una superproducción, pero claro, si no sabes que después detrás hay un cine de autor, más personal, que tiene, y termino con la analogía, pero nos estamos privando yo creo que ante tanta información nos estamos privando del conocimiento.
porque portales tipo Plataforma Arquitectura son un éxito porque van dando información y no dan ningún tipo de conocimiento, no dan ningún tipo de criterio. Entonces, es verdad que a mí lo primero que me pasó el otro día, cuando veo en Facebook que murió Zaha Hadid, sabía que en 2 minutos iba a sonarle el teléfono de ABC porque había que hacer una necrológica. Y seguramente que otros arquitectos que pueden tener más interés, para los arquitectos no se conocen, entonces nunca van a tener un espacio. Y esto es lógico, pero pues también es lógico que querramos romper con esta inercia, y principalmente para los propios, no digo para el público en general, porque cuando uno habla pero que los arquitectos, que en esta cuestión de el ranking, de cómo nos posicionamos en el ranking, nos perdemos. Fuera de ese ranking se queda un montón de cosas que está muy bien. Seguramente es una responsabilidad nuestra y esto de nuevo es autocrítica, que uno a veces no la cumple poniéndolos en el escaparate o en el lugar de visión. Pero no sé si esa es la tarea tampoco del crítico. Creo que el crítico no es un promotor de estrellas, que esto es una de las cosas que pasó durante. Ahora que mencionas lo de Zaha Hadid, tuve ocasión de leer tu crítica o tu comentario, sí, o tu noticia comentada, sí, frente a otra que salía en la misma página, porque fue 2 páginas sí. completamente distintas. 2 formas de abordar la cuestión, una absolutamente laudatoria al margen de toda reflexión, y otra, que fue la tuya, que estaba francamente ponderada, o sea, sin reducir a la nada la aportación de Zaha Hadid, la dimensionabas muy claramente, y además decías, ya veremos el futuro. Claro, yo creo que, aunque la noticia impere, por el hecho de ser noticia no hay por qué obviar de alguna manera la reflexión a la que esa noticia te puede llevar. Es decir, yo creo que, y en eso la gente que maneja los medios tiene una responsabilidad añadida muy grande, en el sentido de que puede hacer llamadas a la conciencia. Para eso hace falta seguramente un criterio, seguramente, pero en cualquier caso yo creo que habría que insistir en que no se puede uno dejar llevar por la farándula, que es la que te lleva a elogiar a una persona y una arquitectura por el simple hecho de que le hayan dado un premio notable o lo que sea. Es decir, y eso no le quita valor al premio ni a la arquitecta, pero de alguna manera, hombre, hay que... Bueno, es que no hay nada como morirse para que hablen bien de uno. Si os parece, dando un premio. No quiero dejar a nadie con la palabra en la boca, no sé si vas a hablar tú. Javier, habla, y si no, damos paso a algunas preguntitas de si quiere alguien del público. Y yo creo que es tardísimo. Me he despistado. 9 menos 10. Está bien. Hay uno que... Hola. Bueno, yo, por lo que comentáis, yo creo que sí que hay un problema en la arquitectura contemporánea española y en general, y es el malentendido de la originalidad. Yo creo que cuando se crea el movimiento moderno se asimila que todo tiene que ser súper original, y en ese momento es cuando pasamos de unas arquitecturas que tenían unas codificaciones, y que es un poco lo que ve la gente, una arquitectura popular que tenía sus propias formas, con sus propias normas, una arquitectura clásica que tenía sus propias formas, con sus propias normas, de repente entramos en la arquitectura moderna como igual a originalidad y a creatividad. Y yo creo que ahí sí que hay una ruptura que yo creo que muchos críticos, de opinión, pero yo creo que ahora muchísimos críticos se dan cuenta. Y además hay un malentendido, en todo caso, del término originalidad. Porque siempre que pensamos en originalidad, quizá por un tema del carácter artístico de la arquitectura, pensamos en originalidad de formas, cuando realmente los grandes maestros lo que nos enseñan es que la originalidad está en la original resolución de un problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Manolo Gallego, por ejemplo, yo creo que efectivamente una de tus mejores obras no deja de ser el Museo de Bellas Artes, pero el Museo de Bellas Artes es una maravillosa obra porque tenga un cubo rematado en aluminio que flota. No, yo creo que realmente es una maravillosa obra
porque resuelves un problema que es, hay allí un convento que tiene una parte que todavía hay que mantener y hay que resolver el colocar un nuevo museo y proteger una serie de obras a través de un contenedor, y la originalidad está en resolver ese problema, en darse cuenta de que se puede generar un contenedor que flote, que genere una plaza debajo, que genere una calle, que esa calle nos separe del convento y a la vez introduzca el convento también dentro del edificio. Entonces yo creo que esa es la verdadera originalidad que en cierto punto se ha perdido. Que sigo creyendo que también hay una originalidad que efectivamente es la que tenía la primera Zaha Hadid, que bebe del constructivismo, de Lisinski y tal, pero bueno, efectivamente, que en la última etapa pues parece que se queda solo en formas. Entonces pensamos en originalidad como formas, cuando realmente la originalidad tiene que estar en la resolución original de una cosa. Por poner otro ejemplo, las viviendas de Alcudia de Sota decía, bueno, estas viviendas son geniales porque lo que he conseguido es que en un terreno que era totalmente plano, toda esta gente va a poder sentarse y ver el mar y colocarse en su vivienda y disfrutar de toda su parcela. Entonces, la originalidad de mi obra está en que originalmente he resuelto un problema. Yo creo que ese malentendido de la originalidad está también en muchos de los problemas de la arquitectura actual. Y como normalmente la originalidad es como una etiqueta, pues se cree que por generar formas, lo que hablaba Cuerda, ocurrencias, se es original. No, las ocurrencias son otra cosa. Pueden ser una originalidad o una tontería. No te contesto porque... Sí. Sí. Es que están, Que la originalidad está en el origen, parece que es así. No, pero una postilla. Cuando a Gaudí, que está considerado por todos prácticamente como el más original de los arquitectos de finales del 19 y principios del 20, le preguntaron, oiga, ¿qué es ser original? Él dijo, es volver al origen. Bien, y cogiendo el hilo que has mencionado tú de Zaha Hadid y el que has mencionado tú de Hudson, Zaha Hadid retrocede en su originalidad, cada vez es menos original, y Hudson al revés, cada vez es más original cuando vuelve al origen. Las últimas obras de Hudson son muchísimo más originales que aquella Butad, que en el fondo es lo que fue, que no sabía construirla, entre otras cosas, pero en fin, o sea, yo creo que es eso, volver al origen, porque si no, es dar un giro, como dicen algunos de letras, de 360 grados. Yo, de lo que comentas, hay algo que no estoy de acuerdo. Cuando surge el movimiento moderno, durante 3 décadas, ahí no se busca la originalidad, se busca la adecuación bueno, pues a una funcionalidad, a un racionalismo, a, bueno, pues a lo que comentaba antes. Yo estoy de acuerdo contigo. Y es a finales del siglo XX, o ya después, bastante, sí, años 70, cuando de repente pues, entramos en esta era audiovisual, en esta era de la imagen, y es cuando se dispara. Y lo que decías de lo de la originalidad de la solución, también ahí tengo la duda, porque entonces por esta regla de 3 el mejor arquitecto del mundo sería Calatrava, porque claro, él lo que hace es crearse unos problemas tremendos y luego dice, pues voy a ver cómo lo soluciono mediante estas estructuras estrambóticas. No, pero él dice entonces, que es en el planteamiento de cómo ves el problema, de cómo te lo plantea, el origen del proyecto, ¿no? Eso es tu discurso, ¿no? Claro, es que es así. Para eso es. Además, Calatrava yo creo que es el peor ejemplo de todos, porque Evi, por lo menos, es su propia obra y sus propias formas. Yo, Calatrava, sin un Sarine o sin un Hudson, pues no existiría Calatrava, claro. Es una cosa de que aún encima de funcionar con formas, funciona con formas claramente heredadas. De hecho, una de las posibilidades de crear formas nuevas es que intentes resolver cada problema en sus propias necesidades, yo creo. Bueno. Eso sí que te lleva eso sí que permite que cada solución pues tenga su novedad. Es que en ese sentido, fíjate la importancia que tiene un personaje como Félix Candela. Claro. Es perfecto para eso. Su originalidad está justificada. ¿Quién quiere levantar la mano más? Perdón. Bien. Perdón.
Perdona. No, es simplemente, cuando estamos hablando un poco de arquitectura, uno de los temas que me surge como duda es que, salvo que queramos establecer ejemplos aislados, soluciones individuales, no se debería establecer una conjunción, pero mucho más perfecta, entre lo que es el urbanismo, el buen urbanismo, y la arquitectura. Y voy a poner un ejemplo que tú comentabas hace un rato con uno de los grandes arquitectos catalanes. Grandes transformaciones de ciudades se producen en un momento determinado por extraordinarios planificadores. O sea, Barcelona se transforma en la última mitad del siglo XIX gracias a Cerdá. Y se desarrolla una ciudad extraordinariamente planificada en cuadrículas, con grandes bulevares, con zonas de esparcimiento, porque Cerdá se preocupa extraordinariamente de cómo tenían que vivir o cómo vivían los catalanes, que vivían constreñidos en una ciudad medieval en que las calles tenían 3 metros de ancho y que por la insalubridad tenían una edad media una tasa de supervivencia de 30 y pocos años. Pasa exactamente igual en Edimburgo. O sea, la ciudad se transforma y ahí es que esa conjunción de un urbanismo perfecto con el desarrollo de una gran arquitectura, porque el espacio, el entorno y el diseño de donde tiene que desarrollarse posibilita que el arquitecto pueda transmitir todo su conocimiento y toda la belleza. Mientras que con un urbanismo mediocre que vivimos en las ciudades, a veces se está extraordinariamente constreñido y es muy frustrante para un arquitecto tratar de construir en espacios rodeados de entornos no demasiado apropiados y espacios extraordinariamente limitados. Feliz. No, yo totalmente de acuerdo. Más aún creo que no hay urbanismo sin arquitectura, ni arquitectura sin urbanismo. Hay una visión general de ordenación y planificación del espacio que tendrá que tener sentido común, que tendrá que ser con toda la problemática que tiene el urbanismo actual de comunicación, de participación, de técnica, de tan discutido que está y tan difícil que es. Pero eso es básico. Pero no, ningún urbanismo se ve la realidad hasta que se ve la arquitectura. Y ninguna arquitectura es arquitectura si no se apoya en una ordenanza, en unas lindes, en una delimitación. Completamente de acuerdo. Vamos. ¿Cuánta arquitectura es mala por culpa de la ordenanza? No es justificación, porque se puede intentar por lo menos. Y normalmente cuando esto ocurre en la ordenanza, el colega se deja ir, ¿no? Pero yo creo que estoy completamente de acuerdo en el hecho de que hay que considerarlos conjuntamente y que ambas son lo mismo. Crear un espacio agradable para que viva el hombre. Yo creo además hay otra cosa en el Plan Cerdá, concretamente, que muchas veces se pasa por alto, que es su extraordinaria duración en el tiempo. Quiere decir, hasta que Barcelona se consolida el Plan Cerdá, tarda la tira de años, por no decir siglos, vaya. Y eso lleva a pensar la ambición de Cerdá. Es decir, planifica un territorio no solamente pensando en un núcleo que puede crecer limitadamente, sino que al planificar todo el territorio elimina mucha de la especulación que se puede hacer sobre sus bordes. Otra cosa es que luego se especule por la densificación de la manzana de Cerdá, que esa es otra historia, ¿no? Pero la ambición planificadora que lleva a mantener en el tiempo esa planificación, al margen de vaivenes políticos, que les hubo muchos, además, me parece que es fundamental. Si no hay un criterio que se mantiene en el tiempo, ni la ciudad ni la arquitectura, y ahí podíamos estar en los de las referencias, pero tú fíjate, en el Plan Cerdá sí ha habido referencias formales distintas a lo largo del tiempo, y no han alterado para nada esas referencias la estructura básica que quedó marcada por un ingeniero de caminos. Quiero decirlo, en contra de la voluntad de los catalanes que querían imponer los otros planes alternativos formalistas, barrocos y no sé quién. Pero eso se lo deben al gobierno central, que impuso el Plan Cerdá. O sea que, si os parece, lo cerramos. Bien, lo último, venga, porque ya te cacé con el brazo levantado. Sí, gracias. Bueno, muy rápido, gracias a todos. Yo sí quería hacerle una crítica a los críticos.
Y recuerdo en alguna ocasión una entrevista de Jesús Quintero a algún periodista, hace ya bastantes años, donde este periodista, director o subdirector de un periódico conocido, decía: lo importante de una noticia no es que sea veraz, es que sea verosímil. Claro, yo desde ese día empecé a leer de una forma totalmente diferente cualquier noticia, porque esa diferencia entre lo verosímil y lo veraz, al final es la diferencia entre fomentar la capacidad crítica o fomentar lo contrario de la capacidad crítica, ¿no? Como no siempre se tiene la oportunidad de dirigirse a dos críticos, quería decíroslo porque sí que tenéis bastante responsabilidad en el tema, ¿no? Por otra parte, ya que se habla de premios, yo la verdad coincido mucho y sobre esa especie de moratoria sobre los premios para que realmente tomen valor es paradójico, pero a la vez es como muy importante, ¿no? Sí quería llamar la atención sobre un premio que normalmente no se difunde demasiado, que son los premios Templeton. Es el único premio más dotado que los premios Nobel, económicamente, y es un premio que lo que premia son avances en la espiritualidad. Yo que coincido con que las referencias que tiene que haber son la actitud y son ese espíritu rebelde, me habéis recordado mucho a Stefan Hessel, ¿no?, con su librito Indignados, y muchas veces pienso, joder, tiene que venir las personas de mayor edad como a reivindicar la rebeldía, ¿no? Es un poco como el mundo al revés, ¿no? Es también una situación muy, muy llamativa, ¿no? Querían citar ese premio porque hay un premiado que se llama Charles Taylor, que ha escrito un librito hace ya algunos años, se llama Ética de la autenticidad. Para un poquito el micrófono. Yo Sí, oigo ¿sí? mal, perdón. ¿Así? Sí, decía que, bueno, relacionando un poco todo lo que se ha dicho, ¿no? O todo lo que a mí me ha llamado la atención de lo que se ha dicho, ¿no? Sobre ese compromiso personal, sobre esa reflexión necesaria, sobre esa rebeldía, yo creo que muy difícil hoy, porque tengo la sensación de que la rebeldía se tiene que basar en la espiritualidad, no en ninguna religión en concreta, sino en esa profundidad artística, personal, o como cada uno lo quiera llamar, que también sabe expresar pues Manuel Gallego con su arquitectura, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto está dicho, esto está escrito, esto está ahí, y de alguna forma lo que tenemos es que creérnoslo un poco, ¿no?, que acercarnos a ello un poco. Y como he tenido la sensación de que había como un ambiente un poco pesimista, sí que me ha llamado la atención, viendo uno de los vídeos, unas palabras tuyas, de Manuel, sobre que hablas, no sé en qué obra en concreto, sobre la incertidumbre, sobre, bueno, pues estos momentos de espacios interiores, exteriores, y algo muy bueno de la incertidumbre, dices, es esa riqueza de matices que contiene, ¿no?, donde uno puede un poco tener lo uno y lo contrario simultáneamente, irse yendo suavemente hacia unos sitios, hacia otros sitios. Hoy que, desde luego, si hay una palabra es incertidumbre, pues quizá podamos estar rodeados de muchos tipos de matices que nos podrían ayudar a lo mejor a continuar. No sé qué podéis pensar sobre eso como algo positivo, digamos, hacia nuestro futuro. No sé qué decirte. Bueno, yo por alusiones a lo que comentabas de los medios y de formar la conciencia crítica, hombre, yo creo que hoy en día cuando uno compra un determinado periódico o ve una determinada cadena de televisión o entra en un blog de internet, pues un poco ya sabe dónde se está metiendo, ya sabe lo que le están ofreciendo. Y yo creo que no podemos pensar en los lectores, los espectadores, como si fueran personas que no tienen ninguna formación, que no son capaces de discernir el grano de la paja, ni saber lo que le están ofreciendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los medios no pueden ser tomados como si fueran a formar a los ciudadanos, ¿no?, en su conciencia crítica. Y respecto a lo que comentabas de los premios, bueno, que también se ha comentado aquí, yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia. El Pritzker, pues
el precio está bien, es un ranking, es como un Nobel, es como un Goya, como un Oscar de Hollywood, y bueno, y luego hay muchísimos otros premios, pues como estos de la Bienal de Arquitectura Española, que son interesantes para descubrir y también pues para valorar lo que están haciendo pequeños estudios, ¿no? Porque si miramos efectivamente los 20 premiados de esta Bienal, pues todos ellos no pertenecen al Star System de la arquitectura. Entonces yo no creo que haya que criticar que existan muchos premios, todo lo contrario, ¿no? Está bien, lo que pasa es que hay que valorarlo, porque alguien le dé un premio ya no hay que considerar que aquello... Bueno, hablar sin verlos es completamente ridículo, porque depende de cada uno, ¿eh? Depende de cada uno, depende de las circunstancias, depende de muchas En cosas. general no, es una tontería decirlo, claro. Estas generalizaciones no llevan a... No, yo creo que igualmente yo les doy importancia a este tipo de premios más mediáticos porque están marcando una tendencia y están hablando del espíritu del momento y cómo la situación va pendulando, se va moviendo. Es un índice. Es un índice, pero nada más. No creo que tenga que sí que hay premios que están bien y que hay premios que están dados por profesionales y de gente pero depende, pero la crítica no es tanto a los premios sino a esta... Yo creo que es la desesperada estrategia y ansia para canalizar toda la arquitectura hacia el premio, ¿no? Sí, es cuestionable, ¿no? Ahora el premio naturalmente, que ojalá, y además yo disfruto cuando se lo dan a un amigo, además, o sea que es doble, ¿no? Y esta construcción de esta sociedad mediática, pomposa, innecesaria, me parece que esa es la gran crítica, que los premios en sí no son el problema es el valor que se le da y probablemente los premios lo que buscas con la obra. Por eso sí. Por cierto, que yo creo que de lo que ha hablado José María, del tema del urbanismo, como esto es hablar sobre el presente y sobre todo sobre el futuro de la arquitectura, yo creo que donde más tiene futuro la arquitectura, donde más se puede desarrollar es en el campo del urbanismo, es decir, y donde más está por hacer, ¿no? Quizá en muchas ciudades, ¿no? Así como, pues, por ejemplo, en el campo de la edificación, pues hay un momento, pues lo que he comentado, ¿no? Que es todo hitos, ¿no? Y que ahí pues no se sabe muy bien hacia dónde va a evolucionar, que estamos todavía en el momento post-Guggenheim con menos dinero, ¿no? En el campo del urbanismo yo creo que hay un terreno mucho más amplio y bueno, ahí es donde los arquitectos tenéis mucho que decir, si queréis, claro. Yo creo que el escrito de Heidegger es en el año 54, construir, pensar, habitar o algo así, ¿no? Y ya planteaba que la nueva Europa, el nuevo Occidente que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que reconsiderar las formas de habitar, la forma de vivir como propietario, equivalente a construir y a ordenar el espacio, ¿no? Es básico y fundamental, básico. Es lo que pensamos de la sociedad y de nuestro comportamiento en ella. De todas maneras, respecto a lo del urbanismo y Heidegger, hay que tener mucho cuidado con que y habría que pensar que el urbanismo legaliza ciertos comportamientos e impone ciertos criterios al desarrollo. Y viniendo de Heidegger, la aplicación al urbanismo puede tener unas connotaciones un tanto, digamos, autoritario-ideológicas. Entonces habría que tener cuidado. Y una de las ventajas que tenía el Plan Cerdá era su extraordinaria flexibilidad. Se limitó a marcar las líneas maestras del crecimiento, la dimensión de los espacios públicos y la forma de la manzana. Y explicó o dijo cómo se podía ocupar, de cuántas maneras, pero no implicó ninguna de esas maneras concretas a ninguna manzana. Fueron los que vinieron después como cuervos a quitarle a la gente el espacio público que había previsto Cerdá. Respecto a la capacidad del arquitecto para intervenir en el urbanismo, creo que está muy limitada, primero por su formación escasísima en los temas, por ejemplo, de gestión, en los temas económicos, en los temas demográficos, económicos, etcétera, etcétera. Y entran unos equipos que se dicen multidisciplinares, en los cuales el arquitecto tiene, en el fondo, muy poco que decir, a no ser en la idea general, original,
que planifica la forma de extensión, crecimiento, no sé qué, en un territorio cada vez más amplio, pero limitado además por la realidad política de la distribución del territorio. El mismo problema que se encontró Cerdá, que no pudo hacer su plan todo lo que él quería, porque se tuvo que limitar al término municipal de Barcelona. Y al quedarse Sants, por ejemplo, fuera y otra serie de pueblos, pues ahí se generó un crecimiento fuera de planificación que fue tremendo y además dificilísimo de resolver. Aplicado a Madrid con Castro pasó 3/4 de lo mismo. Es decir, la periferia es lo que creció en detrimento de las zonas previstas. Es decir, yo creo que el problema del urbanismo, aunque el arquitecto yo creo que tiene que aportar o puede aportar una visión global que otras disciplinas no tienen o no practican tanto, es un problema fundamentalmente económico, político y de intención social. Es decir, si eso no existe y no existe en el tiempo lo suficientemente, es como los planes de enseñanza. Si no hay una voluntad real, política, económica y social, de mantener un desarrollo educacional, pues está sujeto ese proyecto a cambios constantes, igual que en el urbanismo. Cantidad de planes o de planificaciones se paran cuando cambia un gobierno territorial, y entonces así no puede ser, así no puede ser. Entonces, por eso, lo de Cerdá me parece ejemplar en ese sentido. Por un lado, la flexibilidad y por otro, el mantenimiento en el tiempo al margen de circunstancias coyunturales, ¿no? Y bueno, yo creo que los arquitectos podemos decir algo, o pueden decir algo. Yo estoy preocupado porque es un poco tarde. Sí. No sé cómo lo insinué antes, un momento, pero yo creo que si vosotros podéis seguir hablando, pero... No, que nos van van a... apagada, ¿no? Si os parece... Yo creo que tienes No, dejamos, ¿qué os parece? Discúlpame, Perfecto. Miguel. No, Que te interrumpo. Tienes toda la razón. Interrumpo a todo el mundo, ¿no? Ahí,